Contreras Díaz Manuel Eduardo, postulante a la plaza de juez de la investigación preparatoria del Distrito Judicial de Cusco. Lo invitamos a tomar asiento. Asimismo, dejamos constancia que el doctor Cayo Galindo Sandoval se encuentra conectado vía Meet. Doctor Contreras, buenos días. Tome asiento. Señores de esta honorable Junta Nacional de Justicia, tengan ustedes muy buenos días. Dando gracias a Dios y con la venia de ustedes por permitirme llegar a esta etapa del concurso, y me someto a las preguntas que ustedes tengan a bien de realizarme. A ver, empecemos, doctor. Usted tiene 11 postulaciones. Correcto, doctor. Ha tenido mala suerte en varias, ha desaprobado en el examen de conocimientos, pero lo curioso es que sus convocatorias apuntan tanto al cargo de fiscal como al cargo de juez, y uno supondría que la vocación es o por la persecución del delito o por la administración de justicia de manera imparcial. Sin embargo, usted ha postulado a ambos cargos y ahora justamente está postulando de fiscal a un cargo de juez. ¿Cómo nos explica usted esta, digamos, variación? Ok, doctor. Al respecto, las postulaciones con más frecuencia son al Poder Judicial. Yo ingreso al sistema de justicia, doctor, como usted verá, después de haber ejercido 14 años de ejercicio liberal de la abogacía. Tengo también 14 años en la Fiscalía, pero ingreso como titular el año 2012. El 2017 hice mi curso de ascenso en el Poder Judicial. Entonces, desde 2017 ya había una inclinación, desde esa fecha, para pertenecer al Poder Judicial. Y entiendo que en el sistema de justicia, los abogados, los fiscales y los jueces están inmersos. Bueno, uno quiere detener la edad, pero uno no puede. Los años van avanzando y, bueno, por un desarrollo personal también, es que pretendo optar en ser un juez de investigación preparatoria. O sea, básicamente es una decisión de desarrollo profesional y personal la que usted está tomando. Usted tiene conocimientos, todos tenemos conocimiento en estos días, estos lamentables hechos del muchacho que atropelló a una chica y, bueno, con consecuencias fatales. ¿Qué opina usted de la estrategia que siguió la defensa del involucrado en este aparentemente delito? No conozco a profundidad, doctor, pero por los medios de comunicación entiendo lo que le ha faltado fundamental es el peligro procesal en la vertiente del peligro de fuga, porque los jueces, bueno, lo que se le ha escuchado es de que aparte de ser una familia distorsionada, los certificados que acreditaban el arraigo no eran tan así, por cuanto se había puesto pues una dirección de la esposa y tampoco estaba su nombre, y entiendo que por ese lado es donde el juez ha visto por conveniente que no se habría acreditado el arraigo familiar, domiciliario, y más aún que el señor tenía varias visitas al extranjero y le han hecho prever de que podría haber un peligro de fuga. Pero hasta donde yo entiendo, el arraigo tiene que ser una característica subsidiaria, casi marginal del asunto, porque el tema que se debe tener en cuenta principalmente es la conducta. Y en este caso de la conducta, pues tenemos el hecho de que el caballero se dio la fuga, apareció tiempo después, no pasó el examen de consumo de alcohol. Eso debería haber primado en la voluntad del juez sobre el arraigo, que, como le digo, es un asunto, por lo menos, pareciera netamente subsidiario, ¿no? Correcto, doctor. En el cargo que usted desempeña actualmente, menciónenos algunos, un par, de los desafíos más importantes que ha enfrentado. Bueno, desde cuando ingreso al año 2012, doctor, como usted entenderá, esa zona era de emergencia.
Todavía el camarada Graviel estaba en esa zona, incluso en la zona donde laboro. Yo vengo un día lunes y encuentro pues, toda la fiscalía llena de policías. ¿Y qué había pasado? De que el camarada Graviel estaba casi a 25 minutos en una zona que se llama Izma. Y la cosa era muy fuerte, por cuanto incluso nosotros para hacer una diligencia en zona rural necesitamos el apoyo de la policía, pero por cuestiones estratégicas la policía nos decía que tenían que ir un pelotón de 20 hombres bien armados, y si las diligencias pues a 15 minutos, pero de verdad que fueron momentos muy duros, por cuanto después de ese incidente recién la policía y el ejército fue al día siguiente y habían el camarada Graviel llamado a todas un grupo de colectiveros que hacían el servicio y los adoctrinaron todo un día, ¿no? Eran cuestiones muy tensas, doctor, muy fuertes. Y es más, incluso, en honor a la verdad, nadie quería trabajar, ir a la zona de Quillabamba, por cuanto, no solamente por el Abra, que es zona de riesgo también, hay que pasar un Abra de 4.300 metros sobre el nivel del mar, hay unos abismos profundos, permanentemente hay derrumbes y hay accidentes, hay pérdidas de vidas humanas, doctor. Entonces, también los desafíos eran de varias índoles, doctor, pero hemos sabido sobrepasar y sobresalir a ello, y por ello que yo estoy postulando una plaza que quede en la zona, porque estoy bastante familiarizado ya con la idiosincrasia de la zona. Usted ha tocado el tema de sus experiencias en las etapas de emergencia por las que hemos pasado, y justamente comentaba lo del camarada que ya mencionó. ¿Qué opina usted de considerar que los años que hemos sufrido nosotros de esta violencia fueron considerados por la Comisión de la Verdad como de conflicto armado interno? ¿Qué opina usted de este concepto? Entiendo que la comisión estaba integrada por personalidades, incluso había hasta por parte de la Iglesia Católica. Respecto a la nomenclatura, palabras más, palabras menos, pero entiendo que en el fondo ha habido pues un enfrentamiento por ambos bandos. Si nosotros vemos la historia, había campesinos secuestrados, ¿no?, por ambos sectores, porque si estaban a favor del Estado y el Ejército, los terroristas los mataban, y estaban a favor también del Ejército, el otro bando también los acribillaba. Entiendo de que de repente no hemos seguido el modelo de lo que pasó en Chile. Con Pinochet fue también duro y grave, pero ellos sí han tenido una comisión de reconciliación nacional, lo que no ha ocurrido en el Perú. Y ellos sí han logrado, ¿no?, han logrado un acercamiento, digamos, borrar esas heridas de Pinochet y hacer una nueva nación en Chile. En el caso del Perú, entiendo que no sé qué faltó, de repente más compenetración, más difusión por la Comisión de la Verdad hacia los ciudadanos. Cuando yo le preguntaba lo de conflicto armado interno, porque es una denominación que efectivamente usaba Naciones Unidas en determinados casos, pero acá se decía que se operaba como una forma de eufemismo, ¿no?, una forma bonita de llamar a las cosas cuando se debió haber llamado el asunto sencillamente terrorismo. De acuerdo a lo que usted me contesta, que había efectivamente excesos de ambas partes, bueno, de una evidentemente y de la otra en algunos casos, ¿podríamos hablar de que ha habido un terrorismo ideológico y también un terrorismo de Estado? Bueno, por ejemplo, el caso de Uchucchacay es bien conocido, ¿no?, es donde definitivamente no se puede negar por parte del Estado en afán, porque no olvidemos que el Estado tiene un deber de proteger a los ciudadanos de las amenazas contra su seguridad. Es un deber que está en la Constitución, en el artículo 44, y frente a ello el Estado tiene que utilizar todas las herramientas, ¿no?, incluso de inteligencia, ¿no?, para poder, digamos, atender esa seguridad del ciudadano. Pero lo del caso de Uchucchacay, si mi memoria no falla, fue un grupo de periodistas, entre ellos algunos fotógrafos, que se acercaron a una comunidad y la comunidad de alguna manera los confundió con elementos terroristas y procedió a asesinarlos, ¿no? Después se hizo una comisión que investigó el asunto, en el que justamente me parece que fue presidida por Mario Vargas Llosa, que más o menos llegó a esa conclusión.
Pero mi pregunta era, ¿usted podría decir que hubo un terrorismo de Estado a la par que un terrorismo de estos grupos violentistas de Sendero Luminoso y del MRTA? No tanto con este terrorismo del Estado, más ha sido del otro lado, doctor. El Estado, digamos, ha sido doblegado, porque incluso ellos, mismo Abimael, han ido hasta Lima, y en Lima es donde se le ha capturado. O sea, mire, Lima, que está bien resguardecido, tiene todos los aparatos logísticos de inteligencia. Los hombres, no considero, doctor, de que haya un exceso por parte del Estado. Claro. Para terminar por mi lado, doctor, ¿qué propuestas específicas tiene en mente para mejorar en los casos que serían de su materia, si usted logra la plaza a la que postula? Gracias, doctor. Bueno, extraoficialmente tengo entendido de que la estadística de los expedientes para resolver en el juzgado de investigación preparatoria permanente de la Convención son 473 para este año 2026 y se estima que se tiene que tener un promedio de 43 expedientes mensuales. Entonces, bajo esa lógica, sí me considero capaz, si ustedes me dan la confianza, doctores, para poder afrontar esa carga. Gracias, doctor. Doctor de la Puente. Gracias, presidente. Señor Contreras, buenos días. Buenos días, doctor. 14 años en el Ministerio Público, sí, ¿no? Aproximadamente. Sí, aproximadamente. Ya es una persona que frisa, vamos a decirlo en público, ¿no? Que ha pasado los 60 años, ¿no? Sí, así sí, que sí, en su proyección de vida usted debe tener las cosas bien claras. Sí, doctor. A ver, ya le ha mencionado al colega Cercovic qué lo motiva, ¿no? Es un crecimiento personal. Yo calculo también que ahí también debe haber un crecimiento familiar, ¿no? ¿Usted tiene hijos? Sí, sí, doctor. ¿Y qué piensan sus hijos de su postulación, de esta nueva postulación? El doctor, casi, bueno, ingreso en 2018 en ICA, estaba a puertas en un colegiado, y bueno, mis hijos siempre me dan el aliento, ¿no? El aliento de hijo a padre, y no solamente eso, doctor, sino que hay una expectativa grande también por mis colegas, por mis amigos, que me alientan. ¿Y cómo se ve en todo caso, señor Contreras, de acá a unos 5 años? Usted en 5 años, bueno, ya dije su edad, va a tener la edad que corresponda. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es? Por eso quería llegar al tema de cómo se ve en 5 años, ¿no? Doctor, le voy a ser sincero. Sí, eso se trata. La sinceridad es lo siguiente, doctor. Apresurar el tiempo para hacer el nivel 3 y sí o sí, tomar los requisitos, optar de juez superior, doctor, porque mi promoción solamente litigan 3, todos son jueces fiscales pero superiores, ¿no? Y funcionarios. Entonces, en mi caso, es por el tema que no podemos ascender de nivel, sí soy sincero en que aceleraría para el nivel 3 y postular al siguiente nivel, doctor. Esa es su expectativa. Mi expectativa profesional, doctor. ¿Y en lo personal? ¿Cómo sus hijos son mayores? Usted tiene domicilio en Cusco, pero veo que tiene bienes en Moquegua y Arequipa. ¿No? Eso es antes de que ingrese a la magistratura. Ya. Mi familia actualmente está en Cusco, establecido. Mis hijos están siguiendo carreras profesionales también, doctor. Y obviamente en el caso de la familia también es importante, ¿no? Ya. Y en relación a lo que se le preguntó también inicialmente, en este caso que se ha mediatizado en estas últimas semanas, ayer se ha dictado la detención preventiva, ¿no? ¿Había otra alternativa procesalmente hablando para el juez? De oficio, digo, ¿no? De oficio. Yo sé que de acuerdo a lo que se ha expuesto, había un pedido de la Fiscalía, pero también se ha tomado conocimiento a través de ahora los analistas, ¿no? Porque ahora tenemos analistas judiciales. Los analistas también han planteado otras
alternativas que pudo tener el juez. ¿Era factible dictar una conclusión anticipada o solamente había que dar cuenta y resolver el pedido de la Fiscalía? Desde el punto de vista general, procesal, jurídico. Doctor, es que no olvidemos que el trámite de una prisión preventiva es cautelar, es especial, y no podría confundirse con un tema de fondo, porque en la prisión preventiva no se ve la inocencia o culpabilidad del imputado, solamente la situación jurídica, y es un cuaderno aparte. El tema de la decisión de fondo, si quiere someterse a una transmisión anticipada, definitivamente hay normas que, por ejemplo, con la última modificatoria, una pena suspendida es con una pena no supera 8 años, puede ser el caso, tiene que tener 25 años, menor de 25, y no tener antecedentes penales. Entonces, eso en el tema de fondo sí podría darse, pero en esta cautelar también hay un tema, doctor. En el caso de las prisiones preventivas, tengo entendido de que todo juez a nivel nacional, casi la mayoría, que declara fundada, inmediatamente pasan copias certificadas a órgano de control. Sobre pretexto de revisar la documentación de la prisión preventiva, le quitan la independencia al juez. Entonces, en este caso concreto, se ha dictado sí, se ha dictado prisión preventiva. Eso que podría, ¿qué podría pensarse entonces del juez que dictó la prisión preventiva? Entiendo que lo he hecho de forma correcta por cuanto definitivamente el juez tiene que sopesar en ambos casos al requerimiento del 368 con los requisitos materiales que solicita Fiscalía y también la defensa técnica. Y en el caso de la defensa técnica, pues no ha podido sustentar de su vertiente, ¿no? Como el arraigo. Y en un caso mediático o expuesto en medios, que le toque resolver con situaciones similares, ¿cómo abordaría usted el tema? Bueno, yo entiendo que el doctor tendría que ser apegado a la Constitución y a la ley. La ley me exige requisitos materiales y yo tendría que cumplirlos a cabalidad, doctor, ¿no? Una última pregunta. Imaginemos que se le dé la confianza, sea nombrado, usted ya está en el juzgado, y justo en el mes que tiene que presentar su reporte de productividad, o sea, faltando pocos días, tiene que tomar la decisión entre cumplir con su meta mensual, porque es algo que corresponde a todos los operadores jurídicos o de justicia, o desarrollar un caso complejo que tiene en su despacho. ¿Qué decisión tomaría? ¿Seguiría trabajando sus temas para cumplir con su meta o dedicaría más tiempo al caso complejo, al caso emblemático, al caso jurídicamente interesante? Doctor, en la práctica tendría que abordar los dos, porque a veces nosotros tenemos horario de ingreso y no tenemos horario de salida. Podemos amanecernos, tendría que afrontar las dos realidades, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, presidente. Doctor Galindo. Gracias, presidente. Buenos días, postulante. Buenos días, doctor. Usted postula a un juzgado de investigación preparatoria para la convención. La convención. Entiendo que usted también desarrolla actividad en la convención, hace 14 años ha señalado. Correcto. Y teniendo en cuenta el gran potencial de desarrollo que tiene la convención como consecuencia del gas de camisea, ¿cuál es la incidencia delictiva de los delitos contra la administración pública donde se ha afectado el erario del Estado? Doctor, es muy fuerte, porque entiendo que incluso a nivel nacional, desde el año 2012 que estoy elaborando,
casi todos los alcaldes y funcionarios de cada gestión están encarcelados, al punto de que el año 2015, tengo entendido, se ha tenido que crear una Fiscalía Especializada Anticorrupción, ¿no? Que obviamente está sobrecargada y definitivamente el índice en corrupción en la convención es muy alta, doctor. Usted ha sido fiscal en penal. ¿Y en cuántos de esos procesos emblemáticos usted ha participado? ¿O tiene alguna estadística? En todos, supongo, porque ¿cuántas fiscalías hay en la zona? Hay también por especialidad agresión contra la mujer integrante grupo familiar, anticorrupción y las fiscalías penales. Y también hay una fiscalía en adición a sus funciones que hace medio ambiente. Por eso usted ha participado activamente, en todo caso, en esos procesos a los cuales ha hecho referencia. En el caso de anticorrupción, antes del 2015 las penales también llevábamos, ¿no? Y nosotros en algunos casos hemos participado, por ejemplo, en intervenir en una municipalidad de Vilcabamba, ¿no? En donde sí definitivamente había, pues, ¿no? Más que todos los delitos de colusión, doctor. ¿La municipalidad de Vilcabamba es la misma municipalidad, es la misma jurisdicción de los incas de Vilcabamba? Correcto, doctor. Ahí está Manco Inca, en las ruinas, donde el último bastión, está más o menos de la Quillabamba, que es Santana, estará más o menos 1 hora y media, más o menos aproximadamente. ¿Y cuál fue de los incas de Vilcabamba, cuál fue el último inca? Justamente Manco Inca se revela en esa zona. Pero del Manco Inca, pero hubieron 4 incas ahí, ¿no? Claro, estaba Atahualpa, Huáscar también, estaba Manco No, Inca. le estoy hablando de los incas de Vilcabamba, del último bastión del imperio, de los 40 años, de 1532 a 1572, una resistencia en Vilcabamba, por los conocidos incas de Vilcabamba. ¿Quién fue? Usted ha referido a Manco Inca, efectivamente, ¿no? ¿Y cuál fue el último inca de Vilcabamba? No conozco mucho la historia de Vilcabamba, doctor, pero tenía conocimiento que era Manco Inca. Debería conocerlo. Tupac Amaru I, del cual desciende José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II. El Tinta, ¿no? El cae en Tinta. Eso es otro, eso es por eso. Le estoy hablando de Vilcabamba, de 1572. Ya. ¿Y a cuánto asciende, usted sabe aproximadamente, a cuánto asciende el canon minero, perdón, el canon gasífero en la convención? No tengo el dato exacto, doctor, pero tengo entendido que ese gas se va por toda la cordillera y hay una planta en el Chorita Chincha, en donde lo convierten a gas licuado y gran porcentaje se lo llevan a México. ¿Y ahora qué ha pasado en Megantoni? Bueno, hay un derrame que está afectando casi parte del Perú y creo que hasta el 14 de marzo van a tratar de repararlo. Es que son unas tuberías, doctor, donde generalmente las tuberías son por las cumbres de los cerros. Se ha declarado en emergencia, ¿no? A través de una decisión del gobierno se ha declarado en emergencia la zona. ¿Qué implicancias para la administración de los recursos públicos tiene el hecho de que se declare en emergencia una zona, una situación, una circunscripción? Entiendo, doctor. ¿Hay flexibilidad en el manejo de los recursos públicos en una situación de emergencia? Sí, doctor. Sí, coméntenos. Sí. Entiendo que en estado de emergencia las instituciones pues podrían no pasar por el trámite engorroso de repente de licitaciones, ¿no? Tratar de, amparados en ese decreto de emergencia, poder, digamos, tener un canal más directo, ¿no? Para ciertas compras o amenguar, pues. Y eso facilita viabiliza en todo caso actos de corrupción muchas veces, ¿no? Sí, doctor, definitivamente. Recuerdo el 2007, en el terremoto del 2007, 7.8 grados, si mal no recuerdo, se hicieron compras raudas en 24 horas, ¿no? En temas vinculados a salud, por lo cual fue procesado el responsable
del área, no recuerdo el nombre de este funcionario. Correcto, doctor. Y bueno, en todo caso, no tiene un monto aproximado del canon gasífero. La cifra exacta no, doctor, menor a la verdad. ¿Y sabe cómo se compone el canon? De una jurisdicción, de una circunscripción, o cómo se compone el concepto del canon. Entiendo de que la empresa que explota el mineral minero gasífero de la zona tiene que dar un porcentaje en este caso al gobierno regional de Cusco sería, ¿no? Y ellos también, el Estado tiene que distribuir en un porcentaje y también tiene que llegar también a las municipalidades, tanto provinciales como distritales. Eso es en líneas generales, pero como usted va a juzgar, va a administrar justicia en la zona, tiene que tener conocimiento muy fino de lo que son las instituciones jurídicas o los conceptos relativos a manejo de recursos públicos para efectos de determinar adecuadamente los tipos penales, ¿no? O sea, si efectivamente ha habido... Sí, pero generalmente, doctor, en esa especialidad, lo ven ahora como hay fiscalías anticorrupción, trabajan con jueces anticorrupción, entonces ellos manejan exactamente esos temas, doctor. Y hablando en todo caso, de temas que no son su especialidad, ahí hay en la zona de la Convención y Quimbiri, Pichari, hay comunidades, hay comunidades selváticas, porque eso es eje selva, ¿no? Es eje selva. ¿Qué comunidades existen por la zona? Yendo de Quillabamba hacia la zona de Quimbiri y Pichari se encuentra aquello 1, Palma Real, se encuentra Quitení, Quepaciato, y creo que el carro solo llega hasta Ibochote, porque a partir de ahí uno tiene que tomar lancha para ir a Megantoni. Ya, por eso esas son las comunidades nativas. Le estoy hablando de las comunidades nativas. Entiendo, doctor, que esas están más adentro, que son, por ejemplo, Miaría es una, están por la parte de... ¿Los machivengas dónde están? No tanto, creo que están más arriba, doctor. Pero en la convención hay comunidades nativas. Hay comunidades nativas, doctor. ¿Y por qué? Le pregunto sobre el nombre de las comunidades, si es que las conoce o si tienen alguna denominación, porque hay un concepto vinculado a la posibilidad de que las comunidades ancestrales administren justicia de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿no? Sí. En la medida que no se opongan o vulneren derechos fundamentales. Correcto. ¿Usted ha conocido esos casos? No he tenido la oportunidad, doctor, pero sí tengo conocimiento de que las comunidades nativas, incluso rondas campesinas, pueden administrar justicia de acuerdo a sus usos y costumbres. En la desaparición la desaparición del mayor Bazán, ¿dónde ocurrió? ¿Ocurrió en esa zona? No, tengo entendido que es Amazonas. ¿En Amazonas? Sí, Amazonas, es la época de Alan García. Creo. Sí, puede ser. En todo caso, pueden administrar justicia de acuerdo a sus usos y costumbres. Cuando ellos administran justicia en atención a esa prerrogativa constitucional y por otro lado se señala que no vulneren derechos fundamentales, y al aplicar las sanciones de trabajo forzados o los castigos físicos, ¿cómo actúa la Fiscalía? ¿Hay claridad sobre el tema? ¿Está bien delimitado el tema, la materia de hasta dónde puedes hacer uso de tus usos y costumbres, valga la redundancia, y el tope donde empieza el Estado formal con sus derechos fundamentales? En cierta forma hay un límite, doctor, porque si las comunidades nativas entiendo de que se exceden, pueden causar lesiones en su afán de administrar justicia,
Fiscalía también no puede estar ajeno, va a tener que aperturar, pero aplicando ya la teoría del delito, doctor, si bien es cierto puede ser una conducta típica, antijurídica y culpable, habría mecanismos, ¿no? Podría ser en el grado de la culpabilidad el error de prohibición, porque ellos en su creencia tienen pues otra connotación, podría incluso, y aplicando la dogmática penal, aún siendo delito, podía excluirse de la... Con el concepto de error de comprensión culturalmente condicionado. Correcto, doctor. Es todo, presidente. Muchas gracias. Le agradezco, doctor. Gracias, doctor Galindo. Gracias, doctor Contreras. La entrevista ha culminado. Buenos días. Permiso para retirar. Gracias.